el presidente de honor de la Unión de Periodistas de Cuba, Tubal Páez. Hemos escuchado las vivencias desde la UNIAC, desde personas que han tenido responsabilidades, profesor, en el partido, en la construcción, en las ciencias en sentido general. Pero Fidel dijo en alguna oportunidad: siéntanme como uno de ustedes, como un periodista. Escuchamos también a Fidel como jurista. Fidel, indudablemente, también fue un periodista. Indudablemente, porque lo ejerció. Porque lo ejerció como parte de su línea de política desde joven. Y porque se sintió periodista. Y en las conversaciones que tuvo con los periodistas en los congresos, en los plenos, en los festivales de la prensa, pudimos intercambiar mucho sobre el porqué de las cosas y la historia. Él se sentía con nosotros como pez en el agua. Recuerden que cuando Fidel está preso en el Vivar de Santiago de Cuba, ve a uno con una grabadora. Y ahí mismo aprovecha para explicar en Moncada. Y los santiagueros, por supuesto, ocuparon la cinta, no lo dejaron, pero 2 o 3 veces salió en Santiago las declaraciones de Fidel explicando lo que no sabían los santiagueros acerca del asalto. Y cuando la guerra, cuando venía la ofensiva de Batista sobre el principal bastión rebelde, él identificó 3 puntos en los cuales había que resistir hasta la última bala. La comandancia, por supuesto, el hospital y Radio Rebelde. El vínculo con el pueblo, el vínculo con las masas, decir la verdad. Por Radio Rebelde había una ética, ni una bala de más. O sea, no se había ocupado, decir que se había ocupado al enemigo, una bala de más, una baja de más. La verdad por encima de todo. Y hay muchas anécdotas de esas cuando sufrió el accidente en Santa Clara, que tenía dolores tremendos, que había que llevarlo urgente al médico. Pidió primero dirigirse al pueblo Santa Clara, para tranquilizarlo, para decir que después que siguieran el acto. Él siempre nos trasladó la importancia de nuestra profesión. Thalía puede ser uno de los ejemplos de cómo incluyó a los jóvenes periodistas. Aquí hay un testimonio gráfico, a ver si lo encuentro entre tantas fotos en lo que usted sigue explicando. Ajá, bueno, de las aulas universitarias salían para los órganos de prensa de las tropas cubanas en Angola, de las aulas universitarias. Esa era su práctica, de su servicio social. Pero incluso antes de que terminaran de graduarse, los mandó a África. Y los periodistas que iban a cubrir las misiones médicas en África iban con alumnos de la universidad y el periodista era su tutor. Era una cosa que estaba al mismo tiempo. Y con nosotros diseñaba los planes de capacitación en colectivo. Una vez oyó decir un festival de la prensa escrita y dijo: ¿qué será eso? Y se apareció. Por ahí tengo una foto de él entregándole el diploma a Polanco en uno de esos, firmando él. Lo tenía por sobre todas las cosas una plena confianza en los periodistas. Él nunca, se lo dijo más de una vez, algo indiscreto que él hubiera dicho o que no se podía publicar, los periodistas lo publicaban. Había una sintonía acerca de qué podía ser utilizado en contra del propio Fidel, en contra del proceso. Y yo me siento entre los periodistas cubanos con mucha tranquilidad. Y eso solía convertir los congresos nuestros. Hubo un congreso clave, el del 99, que siguió al de la UNIAC. Siguió al de la UNIAC, donde se identificaron muchos compromisos en aquello de alianza, en aquel congreso, que sería, bueno, Fidel era un hombre de la radio, por aquí, Fidel era un hombre de la radio también. ¿Este que tenemos aquí? Si quizás Rubiera, que de niño su papá lo llevó, ese cuando le entregan una organización de periodistas de la radio de España, le entregan a Fidel el micrófono de oro. Una anécdota que sucedió en San Antonio de Río Blanco, que él estaba comprometido a hablar allí en el pueblo, y por otras razones él no podía llegar.
y mandó una persona a explicar que, y la radio dijo que iba para allá, y el mitin se dio con la población en el parque de San Antonio de Río Blanco como a las 1 de la mañana, y él explicaba el papel de la radio en esa época. Y también en los encuentros con nosotros, pues, habló mucho del periodismo que venía, de la digitalización, de todo lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo ahora. Y ahí surgieron planes para manejar la computación, masivamente los periodistas, tener sus páginas web. Y eso da una historia, grande de cómo las primeras sitios web de la prensa era alguien con una bicicleta llevando una memoria a un lugar. Pero Fidel y la prensa, Fidel y los periodistas, Fidel y Lupé, Fidel y los jóvenes, Fidel y la universidad, él se ofreció para diseñar la formación. También usted decía, Duval, la importancia que él le concedía al periodismo de investigación. ¿Cómo desmontar una campaña contra Cuba, por ejemplo, desde los argumentos? Él dejó, a partir de ese momento, a partir de la institucionalización, un camino para ir perfeccionando el poder popular, o sea, el sistema donde el pueblo mismo se dé el futuro que desea, y en ese mismo camino aquellos derechos que tiene. El otro día, recordándonos de Fidel, nosotros pensábamos en la larga lista de cubanos que eran detenidos y no se les hacía ningún proceso, no se les hacía ninguna instrucción, y los mataban, y los asesinaban, y los tiraban en las calles, sin ninguna reclamación, sin nada. Una cosa, y ahora como los derechos del ciudadano están contenidos en la... Y ahí está la labor, profesor, una vez más, de la prensa para defender esa verdad, cuando entre otras campañas algunas intentan decir lo contrario, que no se parece en nada realmente a lo que ocurre en nuestro país. Gracias.